2020, un año muy convulsionado políticamente, un año de crisis política, de juegos bajo la mesa, de renuncias y de vacancias. Enero inició con una improvisada carrera electoral rumbo al Congreso, tras la disolución del Parlamento que nos dejó más que una escena para reír o para renegar. Señor Bryce, ya cerramos. Julio, quiero dejarte un jaboncito. Ya, por favor, señor Bryce. Uy. Este también. A ver, este señor también. Bryce, ¿Ya? Perdón. ¿este es un espacio serio? Mira, ¿Este es un espacio a serio? ver, ¿Este es un sí, medio de déjame, comunicación? Mauricio, Por favor, yo no... Ariana, perdóname, pero es que, ¿sabes qué pasa? A ver, es que me parece que es súper importante, por eso, precisamente, voy a contestar con seriedad, voy a contestar con seriedad, eso me parece grave. Ariana, perdóname, pero me parece serio, porque esto es racismo. No, es que déjame terminar porque me parece importante. A ver, nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, a mi color de piel, porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes, y lo sabes tú porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño, que bueno, así es, yo me baño todos los días, señor Bryce. Todo tipo de mofas contra mi persona, emulándome como un perro de chacra. No alcanza, o sea, en realidad ese es otro tema ¿Que el tabú, sueldo ¿no? del congresista no alcanza? No. ¿Cuánto le pagaban, por ejemplo? O sea, uno líquido saca 9.000 soles. 9.000 soles. Sí. Y para el trabajo político que se hace, se acaba todo. Ya, no es que me esté quejando, ¿eh? No, me estás pero preguntando. 9.000 soles es Sí, como 9 está veces más o menos, ¿no? 9 veces más un sueldo mínimo. Sí, claro. Así fue como llegamos al 26 de enero, día en que los peruanos acudimos a las urnas para elegir a nuevos congresistas. La mayoría eran rostros nuevos, pero también hubo quienes repitieron el plato, como Manuel Merino, que luego desataría una de las crisis políticas más duraderas de las últimas décadas. Pero de eso hablaremos más adelante. Este nuevo Congreso tuvo como mayoría a Acción Popular, a Alianza para el Progreso y al FREPAP, que volvió a la escena política después de 20 años de ausencia. Despierta Perú, despierta, escucha esta alternativa, el FREPAP gobernará con el agro al poder. El partido del pescadito, que no aparecía ni en las intenciones de voto, llegó al poder con 15 parlamentarios. Quienes pisaron el Congreso por primera vez son los miembros de Unión por el Perú, el partido del etnocacerista Antauro Humala, quien actualmente cumple una condena por el andahuaylazo. Caso similar es el de Podemos Perú, en el que Urresti no manda, pero que logró ganar escaños por primera vez. Lo impresionante de todo es que 68 de los 130 tenían investigaciones en la fiscalía, y aunque esto ya se sabía, el pueblo los escogió. El 6 de marzo se anunciaba el primer caso de coronavirus en el país, y 9 días después, el gobierno declaraba el estado de emergencia nacional por un plazo de 15 días. Entre las medidas, ordenó el aislamiento social obligatorio, el cierre de las fronteras y restricciones en el transporte de pasajeros. En mayo, ya con un país sacudido por la pandemia, contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros, que ascienden a más de 175.000 soles, pasaron de las páginas de espectáculos a las páginas judiciales, involucrando a 6 ministros de Cultura y hasta el mismo presidente, Martín Vizcarra. Después de 9 meses, Vicente Ceballos se despidió del cargo de premier junto a 10 ministros, en medio de un contexto con mucho swing y una grave acusación de la Comisión de Fiscalización del Congreso por la mala gestión en la adquisición de balones de oxígeno donados. Acciones que produjeron la primera crisis política del 2020. Desde la PCM se evidenció una carencia de liderazgo dentro del Consejo de Ministros y poca articulación con el Congreso. Así terminaba la era Ceballos. Luego vino Cateriano, que quiso pero no pudo. El Congreso no le dio el voto de confianza. Como consecuencia, el gabinete, que solo duró 20 días en funciones, tuvo que renunciar a fin de que Martín Vizcarra designe a uno nuevo. Todo esto
en medio de las gestiones de contención de la pandemia y la crisis económica. En su mensaje a la nación, tras el rechazo a la confianza, el jefe de Estado tildó de cálculo político la decisión tomada por el Pleno. Vizcarra también afirmó que el gobierno no retrocedería en la reforma universitaria, aduciendo que el legislativo votó mayoritariamente en contra o en abstención debido a la permanencia del ministro de Educación, Martín Benavides. Fue así como se designó a Walter Martos como nuevo premier. Martos Ruiz, general en situación de retiro, quien ya había cumplido funciones como ministro de Defensa, sí logró el voto de confianza del Congreso. Pocos meses después, el escándalo Swing le pasaría factura a Martín Vizcarra. Esta vez, era el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, quien interrumpió la sesión del Pleno del Congreso para presentar audios que marcarían el inicio del fin de la era Vizcarra. Tras audios que detallan las reuniones en Palacio y las coordinaciones que mantuvo con su secretaria Miriam Morales y sus dos asesores Karen Roca y Oscar Vázquez para ocultar las asistencias de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno, se inició una nueva crisis política. Luego de hacernos pasar por una mediática prisión preliminar, el Ministerio Público dispuso la libertad de los 9 detenidos por la investigación que se sigue sobre el caso Swing. Sin embargo, el Congreso no se quedaría de brazos cruzados y presentó una primera moción de vacancia. Según este documento, Vizcarra había mentido al momento de dar sus declaraciones sobre el caso Swing e intentar ocultar la verdad sobre este escándalo. Todo parecía que en este primer pedido de vacancia se iban a conseguir los votos para retirar a Vizcarra de la casa de Pizarro. Sin embargo, un destape habría revelado las intenciones bajo la mesa de Manuel Merino, en la que realiza llamadas telefónicas a altos mandos militares que desinflaron el proceso. Cuando parecía que las aguas se calmaban, el Congreso aprobó una nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral, esta vez presentada por Unión por el Perú, Podemos Perú y parte del Frente Amplio. Si bien es cierto, en el primer pedido de vacancia, los audios fueron el detonante, esta vez serían las declaraciones de colaboradores eficaces sobre presuntos pagos de soborno de más de 1 millón de soles por las obras Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua, a cambio de otorgar la licitación a la constructora Obrainsa y Astaldi. El gobierno se sentía confiado al anunciar que no presentaría una medida cautelar o acción de amparo que impida el curso de la moción. Sin embargo, poco a poco, más destapes pondrían al filo del barranco a Vizcarra. Un golpe más llegaría cuando se supo que habría sido su ex amigo y exministro José Hernández quien habría revelado las contrataciones aparentemente irregulares de Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Finalmente, el 9 de noviembre llegó, día del debate y de la votación de vacancia. Con 105 votos a favor, Martín Vizcarra se convertía en el 4º presidente vacado de nuestra historia. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Entre aplausos, los congresistas celebraban algo que creían una buena decisión. Solamente tengo, por último, palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte en todo mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias. Mientras tanto, en las calles, miles de personas se organizaron para salir a las plazas y calles de la capital en rechazo a la vacancia contra Martín Vizcarra. Con el paso de los días, el clamor del pueblo se intensificó, provocando cacerolazos en quienes no podían salir. Pese a estos reclamos, el Congreso no escuchó,
siguió con su objetivo, dándole la espalda al pueblo. Horas después, Manuel Merino asumió el cargo de presidente de la República en medio de miles de manifestantes en las calles del país. Las protestas continuaron por 5 días más, mientras el gobierno de Merino continuaba indolente. Hasta que 2 jóvenes fallecieron a causa de perdigones en la avenida Bancay. Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Brian Pintado Sánchez, de 22, se convirtieron en héroes de las protestas e imagen de los denominados jóvenes del Bicentenario. La noche del sábado 14 de noviembre fue decisiva. Tras la muerte de Inti y Jack, las renuncias masivas de ministros eliminaron el silencio de Manuel Merino. Al día siguiente, Merino renunció al cargo. Ahora el Congreso debía presentar a un nuevo presidente. Esta vez, buscaron al mejor candidato desde el grupo de parlamentarios que no apoyaron la moción de vacancia. Tras cambios de última hora, Francisco Sagasti del Partido Morado llegó a la casa de Pizarro, mientras que Mirta Vázquez del Frente Amplio ocupa la titularidad del Legislativo. Examinando, en fin, sus incontadas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña. Viene. Y le doy un abrazo. Emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Los rezagos de las protestas masivas a nivel nacional dejaron duras críticas contra la policía y un intento de reforma policial que generaron las renuncias de ministros del Interior. El primero en caer fue Rubén Vargas, quien renunció tras presiones políticas. Lo hizo 2 semanas después de la juramentación del nuevo gabinete de Violeta Bermúdez. Tuvo que dejar el cargo en medio de críticas por el nombramiento del nuevo general de la Policía Nacional, que ordenó el paso a retiro de 18 generales. El segundo en dimitir fue Kluber Aliaga, quien sugirió revisar el retiro de los generales y que al no ser escuchado, renunció. Finalmente quedó el abogado José Hélice Navarro, quien cumplió funciones como oficial mayor del Congreso de la República. En total, fueron 8 ministros del Interior que tuvimos solo en el 2020, pasando por Carlos Morán, Gastón Rodríguez, Jorge Montoya, César Gentille, nuevamente Gastón Rodríguez, Rubén Vargas, Kluber Aliaga y José Hélice. 2020 nos deja con 3 presidentes diferentes en un solo año. Martín Vizcarra, investigado por presuntos actos de corrupción. Manuel Merino, rechazado por el pueblo, sin reconocer los errores. Y Francisco Sagasti, que deberá garantizar una transición transparente.